Continuamos con nuestro segmento especial y exclusivo sobre la protección a los mexicanos en el exterior. Ahora, esto es muy importante para nosotros aquí en el sur de la Florida, porque decenas de miles de mexicanos realizan labores que son cruciales para nuestra economía local. Con nosotros sigue la directora general de la Oficina de Protección Consular a Mexicanos en el Exterior, Vanessa Calvo. Queremos hablar de la ayuda legal, porque es un tema de máxima actualidad. En la Florida, como usted sabe, entra en vigor una ley aprobada por la legislatura estatal, sancionada, firmada por el gobernador, que tiene que ver con la inmigración. Es una ley bastante controversial por muchos aspectos, pero hablemos de los trabajadores indocumentados. Los trabajadores que vienen con visa de trabajo son documentados, pero sabemos que en Estados Unidos, no solamente mexicanos, sino de muchísimos países, hay personas que no tienen estatus legal, prácticamente no existen, pero viven, comen, trabajan, duermen y hasta tienen familia. Incluso vimos los soñadores, los dreamers, que fueron producto de eso. ¿Cuál es el servicio que se da a los indocumentados? Aquí me permitiría clarificar que para el gobierno de México no hay personas que tengan, a nuestros ojos no hay personas indocumentadas, es decir, son personas mexicanas. Claro. Sí, a partir del estatus migratorio que pueda tener una persona, entonces la manera en la que se le puede brindar cierta información, canalizar a ciertos servicios o que se le pueda plantear la manera en la que le podemos ayudar. El principal mensaje que nosotros siempre hemos mandado, pero que en estos momentos nos interesa mucho que la comunidad mexicana en Florida sepa y escuche, es que sin importar su situación migratoria, cuentan con derechos y que cuentan con los consulados de México para poderles ayudar a entenderlos y a ejercerlos. Y que de ninguna manera sientan que están solos, que están solas, y que ante esta incertidumbre y muchas veces desinformación que puede detonarse al presentarse este tipo de iniciativas, que cuenten en los consulados, que se acerquen y que permitan que les podamos brindar la información oficial, segura y confiable con la que contamos. De esa manera es que, como bien mencionaba, los programas y todas las interacciones y medidas proactivas y preventivas que estamos tomando van en torno a asistencia legal, para que la gente pueda, por ejemplo, platicar con algún abogado o abogada migratoria sobre su situación, sobre su caso, y que se pueda y que pueda recibir información si hay posibilidad de ajustar su estatus o cuáles serían las alternativas que para el caso específico de esa persona pueda tener acceso. Lo mismo en cuestiones de trabajo y de sus derechos laborales. Eso es algo que México ha trabajado desde hace varios años con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Trabajo y las agencias de trabajo, para que también les transmitamos esa seguridad de que si están sintiendo o están pasando por una situación de abuso, de discriminación, algo muy serio como temas de trata laboral, acoso sexual o laboral, que también pueden tanto acudir al consulado como estas agencias que les van a ayudar sin importar su situación migratoria. Aquí hemos oído historias de horror, directora, de, por ejemplo, mujeres que trabajan haciendo labores en casas de personas que las contratan, que prácticamente las tienen secuestradas. Y además de eso, se les niegan sus salarios, se les niegan sus días libres y le advierten que van a denunciar a inmigración. ¿Cuán poca información sobre los derechos que tienen esas personas, aunque no tengan papeles, existe entre las comunidades aquí en el extranjero? Tienes razón, y nosotros lo que buscamos es no nada más prever esas situaciones, pero en los casos en los que ya tengamos información o que nos puedan hacer llegar información, de inmediato activar todo tipo de conexión, vinculación y colaboración con las autoridades para poder proceder con esas denuncias y poder
transmitirles con mucha contundencia a estas personas que han sufrido de este tipo de abusos que existen maneras en las que pueden recibir apoyo e inclusive alivio migratorio al momento en que denuncian. Existen diferentes características, tipos de visas que el gobierno estadounidense tiene contemplado para personas que son víctimas de crimen o víctimas de trata. Y para eso es que también nosotros les podemos dar asesoría y apoyo. Pero lo que a mí más interesa, lo que le interesa al gobierno de México es que nadie se vea en una situación así. Y por eso estamos siempre de manera muy constante y permanente transmitiendo estos mensajes que acabamos de mencionar y que ustedes nos ayuden de manera muy valiosa a transmitirles a la gente para que no se sientan con este temor. Cuando alguien les dice, le voy a llamar a migración por, ¿no?, puntos suspensivos, eso no ocurre. Las autoridades migratorias no funcionan de esa forma. Pero esta es la manera en la que empresas o personas abusan de la comunidad inmigrante que no conoce de estos derechos, que no conoce de las maneras en las que les podemos ayudar, y nuestra labor es llegar hasta la última persona que podamos para darles este tipo de certezas y este tipo de información. ¿Hay diferencia entre los salarios que puede ganar un trabajador cualquiera y un trabajador indocumentado? Y ese trabajador documentado vive contento con ese salario, aunque gane menos porque piensa que esa es la ley. Uh-huh. Ahí nosotros también hemos siempre transmitido a nuestra comunidad la importancia de ingresar a este país de manera documentada. ¿Por qué? Porque protege entonces muchos de los derechos y les da certeza justamente sobre este tipo de cosas. Lo que hemos visto es que Pero, perdona que la interrumpa, en materia laboral, un indocumentado también tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Sí, tiene mucha razón, pero hay empresas que toman ventaja de la situación migratoria de esa persona para que muchas veces o no les paguen o les paguen muchísimo en niveles mucho más bajos del salario mínimo, del salario del Estado. Y por eso es que nosotros colaboramos mucho con autoridades del trabajo, en este caso con la División de Horas y Salarios, quien nos ayuda y que les asesora a esas personas. Y que sí, lo que hemos tratado siempre de hacer es comunicar esto, pero estar siempre visitando y cerca de nuestra comunidad para que nos platiquen o nos dejen saber cuando existen este tipo de situaciones y que a través de los mecanismos que la misma ley estadounidense contempla, que podamos ayudarles ante situaciones así. Hay una ley, de nuevo volvemos a la ley del estado de la Florida, y sabemos que en dos de los trabajos más duros, que son la agricultura y la construcción, pues es posible que haya muchísimos indocumentados. Incluso se habla de que si se fuera a eliminar a todos estos indocumentados, habría un déficit de un 10% de toda esa fuerza laboral. ¿Usted piensa que los gobiernos deben hacer más, que su gobierno y su oficina tienen necesidad de informarle a estas personas de que tienen el derecho a no decir nada y tienen el derecho a tener un abogado y tienen el derecho que no lo pueden tirar en la cárcel o montarlo en un avión de forma inmediata? No, coincido plenamente. Para el gobierno de México el tema migratorio es un tema de corresponsabilidad que se ve a nivel federal, entre los gobiernos federales de México y de Estados Unidos. Así también está establecido en Estados Unidos, claramente que el tema migratorio es de competencia federal. De tal forma es que desde hace muchos años se han mantenido diálogos muy abiertos para poder encontrar una manera humana y razonable de atender las demandas y las necesidades que hay en temas de trabajo, reconociendo las contribuciones que la comunidad inmigrante ha hecho a lo largo de los años a este país. Y es muy importante lo que menciona. La gente ahorita necesita saber que tiene derechos y cómo es que debe de interactuar con una autoridad, ya sea migratoria o de policía, por ejemplo, que tiene el derecho a permanecer en silencio, que tiene el derecho a un abogado y el más importante, que tiene derecho a la notificación consular. ¿Qué quiere decir? Que tiene derecho a que le notifiquen a su consulado del país que sea
que está siendo detenido o detenida para que entonces el consulado de ese país le pueda ayudar, le pueda asesorar antes de que firme algún documento, antes de que tome alguna decisión legal. Eso es muy importante. Su pronóstico de la comunidad mexicana en el estado de la Florida son 700,000, pero eventualmente serán ciudadanos y reclamarán. ¿Eso va a seguir creciendo? Hemos visto que la población mexicana crece en Estados Unidos. Estimamos que así ocurrirá en este estado. Nosotros lo que venimos en estas ocasiones y que se estará haciendo de manera permanente a través de nuestros 2 consulados en Miami y en Orlando es brindarles estos servicios y transmitirles a las autoridades, al sector privado y a otros actores clave cuáles son esas muy valiosas contribuciones de la comunidad y que se deben de encontrar maneras en las que esas personas tengan acceso a esos trabajos que sabemos que están ahí y que les requieren, pero haciéndolo de una manera humana, segura y digna. Fue Vanessa Calva, directora general de Protección Consular a los Mexicanos en el exterior, con estas declaraciones tan importantes que afectan la economía del sur de la Florida. Enseguida regresamos.